La coordinadora del proyecto Glaciares de CARE Perú, Karen Price, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Karen. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, por compartir con nosotros este material. Conversábamos previamente sobre un poco este video, ¿no? El video refleja la realidad de una niña en Puno que evidentemente la situación en la que vive no le ha permitido tener un acceso simple a la educación. Y nosotros también consideramos que para hablar de cambio climático sería prioritario también que la ciudadanía tenga acceso a la educación. Cuéntanos un poco cómo podemos vincular ambos mundos. Bueno, siempre en CARE Perú tratamos de articular varias de las condiciones que hacen que la gente que está en pobreza sea más vulnerable, ¿no? El cambio climático es una amenaza para el desarrollo de su vida, para el desarrollo de sus actividades, para su seguridad alimentaria, incluso los riesgos. Y otra amenaza es la escasez de oportunidades que puedan tener, en este caso la educación y específicamente en las niñas. En las zonas de montaña, como han podido ver en el video, en las zonas altoandinas, muchas veces las que dejan de ir al colegio por una prioridad familiar son las niñas. Entonces tratamos, ¿no?, de mejorar el entendimiento de la importancia de la educación de todos los niños, no solamente de los varones, y también con los colegios en las zonas rurales trabajamos en insertar dentro de la currícula educativa conceptos de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. Porque a veces el ministerio, ¿no?, normalmente da la pauta y dice hay que incluir estos temas, pero aterrizarlos al entorno local suele ser un poco complicado aún para los maestros. Entonces es interesante trabajar con los niños luego, ¿no?, de cómo ellos son muy entendidos de su entorno, saben todo lo que sucede. Entonces es importante combinar las dos cosas. ¿Qué les preocupa a los niños? ¿Qué han podido recoger ustedes de estas conversaciones? En las zonas que están vinculadas a los glaciares les da miedo el tema del agua, ¿no? Les preocupa mucho. Son conscientes de que sus padres se preocupan, ¿no?, porque ha cambiado la distribución de la lluvia. Es decir, se vuelve mucho más intensa en la época de enero y febrero y luego el agua es más escasa. Entonces comparten el sentimiento de preocupación de los papás. Y otra cosa que les preocupa en algunas zonas específicamente son lo que llamamos desastres naturales o fenómenos climáticos más duros. En Puno, las heladas, ¿no?, porque muchos de ellos, sus padres trabajan con lo que son camélidos. Y en otras zonas, en Carhuaz donde también trabajamos, hay desprendimientos, pueden ocurrir aluviones. Entonces los niños saben que eso puede suceder. Ahora, la diferencia de trabajar con los niños versus con los adultos es que ellos interiorizan mucho más rápido los conceptos y están dispuestos a actuar de una manera mucho más rápida. Es impresionante. Nosotros que hemos trabajado con los chicos principalmente en gestión de riesgos por temas de adaptación a cambio climático, la participación de ellos, de los simulacros, la claridad que tienen, de veras nos asombra y nos hace sentir bien reconfortados por todo eso. Karen, tú estás viendo muy de cerca el proyecto Glaciares. De alguna manera es muy fácil de vincular el cambio climático cuando uno ve en seguimiento una fotografía, por ejemplo, del Pastoruri. Me imagino que del Ausangate también. Cuéntanos un poco, científicamente ustedes, cómo están trabajando y qué nos puedes comunicar de lo que está sucediendo. Okay. En CARE Perú nosotros siempre buscamos socios. Somos una organización, nosotros no gubernamental, no somos una organización científica porque no es nuestra función y por eso trabajamos con aquellos que sí lo son. En este caso trabajamos con la Universidad de Zúrich como socio fundamental en el proyecto y con la institución pública competente, la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua. Esa es la institución principal que monitorea los glaciares. Justo hace poco los hemos aportado a que salga el Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares, completo, después de casi 40 años. Y podemos tener datos precisos de que el 40% de los glaciares en el Perú se ha perdido en los últimos 35 años. Es un montón, ¿no? Pero muchas veces no somos conscientes de eso. Tenemos la imagen del gran Ausangate o del gran Huascarán y pensamos que todo está bien cuando no necesariamente esto es así. Y además, el mayor porcentaje de los glaciares que tenemos son chiquitos, ¿no? Estos grandes que te he mencionado hace un poco no son la mayoría. La mayoría son muy pequeños y esos muy pequeños pueden tender a desaparecer. Algunos dicen 25, otros 30 años. ¿Y qué pasa con las poblaciones que están abajo de esos glaciares? ¿No? Hay algunos que van a tener mayor demanda de agua, van a posiblemente haber conflictos o tensiones entre los diferentes usuarios, o algunos van a estar en mayor riesgo
porque puede haber un desprendimiento de un bloque de hielo, el glaciar se vuelve un poco más inestable y eso puede generar un aluvión, ¿no? Entonces, son diferentes las condiciones que uno tiene en cada zona, pero creo que el número más duro que nos ha tocado comunicar o apoyar en la comunicación es este. El 40% de los glaciares en el Perú se han perdido en estos últimos 30 años. Los científicos que están trabajando con ustedes desde la Universidad de Zúrich o aquí mismo en el Instituto de la Autoridad Nacional del Agua, ¿qué dicen cuando ven estas cifras, cuando tienen ese diagnóstico tan real, tan en blanco y negro? Preocupados, ¿no? Porque el proceso del retroceso glaciar es un fenómeno normal, natural. Sin embargo, por el cambio climático esto se ha acelerado. Y la preocupación es principalmente por el abastecimiento de agua y seguridad. Y la otra preocupación grande es la falta de información. En el Perú tenemos muy pocos expertos o profesionales dedicados a los glaciares, a las montañas, y eso es una deficiencia, porque no tienes información, no tienes cómo hacer a veces una simulación o un modelo que te permita dar un aproximado de lo que pueda suceder. Entonces, estamos muy abocados también en generar información con los chicos de las universidades que están en las zonas de montaña, en Huancayo, en Puno también, aquí en Huaraz, con los mismos estudiantes de aquí, porque las tesis vinculadas a los glaciares, a los recursos de agua, son muy pocas. Y eso es una de las preocupaciones que ellos tienen. Suiza, Francia, la cantidad de papers, investigaciones que hay sobre las montañas es increíble. Y aquí en Perú, hasta hace muy pocos años, siempre aparecía el profesional peruano como un colaborador de la investigación, nunca como un titular. Entonces, ahora estamos poniendo mucho empeño en que esto cambie y estamos muy contentos porque una institución que está avanzando es la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Ellos están avanzando con 2 grandes proyectos que tienen que ver con esto y vamos a seguir monitoreándolos a partir del proyecto. Para informar, para contarle a la audiencia, en el contexto COP20, sé que van a tener ustedes una participación con estos científicos que pueden contarle a la ciudadanía en qué situación real están los glaciares. Cuéntanos dónde se van a reunir, qué es lo que van a poder escuchar. Bueno, en el espacio de Voces por el Clima, esta feria abierta al público que impulsa el Ministerio del Ambiente, tenemos un stand de CARE Perú, ¿no? Donde pueden tener información sobre los diferentes proyectos. Y dentro del pabellón de montañas, hay 5 diferentes pabellones. En el pabellón de montañas vamos a tener más de una presentación, una específicamente sobre las lecciones aprendidas hasta el momento del proyecto Glaciares. Otra respecto al trabajo de seguridad alimentaria y cambio climático que tenemos. Toda la lista, digamos, de los eventos va a estar publicada en la página web del MINAM. Son abiertos al público. La presentación de CARE abierta al público es el día 2 a las 6 de la tarde. Tenemos otra el día 11, el Día Internacional de las Montañas, a las 12 también en el pabellón de montañas. Y también hemos tenido la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de hacer una presentación en el pabellón Perú dentro del venue, ¿no? Ojalá para impulsar también el trabajo de adaptación basado en la comunidad que tenemos en zonas de montaña y priorizando obviamente la participación de las niñas y las mujeres, porque dentro de la familia somos muy importantes para un cambio en actitudes. Como última consulta, sé también que han estado ustedes de alguna manera colaborando con unas fotografías muy importantes que realmente reflejan la situación del cambio, respecto al cambio climático en los glaciares. Sé que también el público los va a poder ver, si no me equivoco, en el Parque de la Exposición, si nos puedes contar. La exposición que teníamos era sobre todo el programa de cambio climático, no solamente el trabajo de glaciares, sino también en la parte de la Amazonía. Parte, digamos, de todo esto de la COP es también el Festival de Música de las Alturas, que va a estar desde este viernes hasta el domingo en el Parque de la Exposición. Va a ser algo muy bonito porque vienen de todas partes de las montañas del mundo a intercambiar la parte cultural. Sin embargo, ahí también va a haber una exposición fotográfica, van a poder ver fotos vinculadas a los glaciares, principalmente ahí sí solo de las montañas. Y también hay una presentación que va a ser a las 3 de la tarde, abierta al público en general. Van a tener la oportunidad de escuchar a 3 expertos, aparte de mí, que son de renombre internacional. Quizás muchos no los conozcan, son unos nombres desconocidos para el público común como nosotros, pero es una gran oportunidad de poder preguntarle a estos 2 señores que han escrito libros respecto a esto, qué pasa con las montañas en el Perú, qué pasa con los glaciares en el Perú, levantando la mano.
preguntando es mucho más fácil entender. Cuanto más información tengas, es más fácil poder entender. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Estaremos atentos a todo lo que está haciendo Karen hoy en la COP20 y más adelante. Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos.